Dios les bendiga, amados hermanos. Busquemos en nuestras Biblias el Evangelio según San Mateo. Ahí vamos a abrir la enseñanza de esta hora. Amén. Rogamos al Rey que sea de mucha bendición para nuestros hermanos que posteriormente estarán viendo este video, aquellos que tienen interés en este tema. Amén. Así que la Biblia nos enseña en el libro de San Mateo, capítulo 6, donde Jesús enseña bastante acerca de varios temas, pero especialmente, ¿verdad?, la oración. Y después de la oración el Señor enseña del ayuno. Mire qué interesante. Primero Jesús en el mismo capítulo 6 enseña, ¿verdad?, del verso 5 al verso 15 lo que es la oración. Y después el Señor en el versículo 16 nos enseña acerca del ayuno. Y vean qué interesante, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Palabras textuales de Jesucristo dice: cuando ayunes, no seas como los austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Padre bueno, te damos gracias porque tú eres bueno y tu palabra es perfecta. Y nos instruye, Señor, para alcanzar sagacidad, sabiduría, entendimiento, prudencia, mi Dios, para que nosotros seamos esos hombres y mujeres, esos hijos e hijas que tú quieres, Señor, que seamos para tu gloria y para tu honra. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Versículo 18 dice: para no mostrar a los hombres que ayunáis, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Quiere decir que cuando hacemos un ayuno personal, con un propósito personal, y Dios sabe la intención por lo cual lo hacemos, amados hermanos, el Señor se glorifica y nos sorprende cuando ayunamos en secreto para Él. Así lo dice la palabra, que Él nos recompensará. Aleluya. Acuérdense que todo lo que pedimos en oración, si va de acuerdo a su voluntad, el Señor, hermano, nos concede. Me gustaría afirmar lo que acabo de decir. Vaya conmigo a la Escritura, en la primera carta de Juan, capítulo 5, y ahí confirmaremos lo que acabo de decir, porque sabemos que el Señor se deleita, hermano, cuando hacemos las cosas conforme a su voluntad. Gloria a Dios. Déjeme buscar el pasaje para... Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Sería el versículo 14. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13, para afirmar, hermano, confirmar lo que acabo de decir. Estas cosas os he escrito, dice el escritor, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Verso 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
Y si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Porque hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se deba pedir. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. Ahora, analizando esto, amados hermanos, ¿cuál es el pecado de muerte? Por ejemplo, tenemos el pecado de los vicios, el alcohol, el cigarro, decir malas palabras, perjuriar a alguien. ¿Eso es pecado de muerte? No, porque está fuera del cuerpo. Pero ¿cuál es el pecado de muerte? Son dos en la lista que fuertemente nos habla la palabra. ¿Cuáles son esos dos pecados? ¿Cuál, mi amada hermana? Ese es el pecado imperdonable. Pero los pecados de muerte es el adulterio y la fornicación. Porque adulterar estamos atentando contra nuestro cuerpo. Y recordemos que como hijos e hijas de Dios, este cuerpo ya no nos pertenece. ¿A quién le pertenece este cuerpo? A Dios, a Jesucristo, porque Él pagó con su sangre, ¿verdad?, la libertad de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo era esclavo del pecado. Como hijos de Dios, ¿cómo nosotros podemos continuar en el pecado? Y ahora, más terrible que dice el pecado de muerte. Porque imagínense, en mi caso, me pongo como ejemplo, ¿verdad? Bendito Dios, tomo la palabra para mí. Y en varias ocasiones lo he repetido. El enemigo es muy astuto y va a querer, hermano, tentar tanto al varón como a la mujer. Los tienta para quererlos impulsar a cometer adulterio o fornicación. ¿Qué pasa si el varón o la mujer cae? Ahí dice que es un pecado de muerte. Mire, solo aquel que ha experimentado esa realidad sabe que su vida espiritual inmediatamente se viene a producir un estancamiento. Un estancamiento espiritual, un estancamiento en su vida. No le haya rumbo ni sentido a la vida por el pecado de muerte. Pero si ese pecado de muerte la persona se arrepiente y deja de practicarlo, entonces hay esperanza, porque mientras hay vida hay esperanza. Pero si la persona no se arrepiente y sigue practicando el pecado, por ejemplo, conozco casos, ¿verdad? Y han habido casos alarmantes de pastores que han caído en adulterio y siguen predicando la palabra. ¿Qué cree que está? Oiga lo tremendo de esto. Si un pastor se para en el púlpito, en el altar y está en adulterio, ¿qué están mandando en el ámbito espiritual a sus creyentes? Después empieza a haber adulterio entre los hermanos ahí. ¿Por qué? Porque la cabeza está mal. Así de delicado es esto. Por eso, hermano, cada ministro que ministra en el altar nos tenemos que cuidar. Porque si no, hermano, en vez de ser de bendición para la casa de Dios, somos instrumentos de maldición. Y eso no quiere el Señor que nosotros seamos. Por eso, tocante a la oración y el ayuno, ¿verdad? Como vemos en los pasajes que leímos, versos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, le pregunto, ¿es la voluntad de Dios que su familia se salve? Sí. Y si yo ayuno y oro, Señor, yo te pido que salves a mi hijo. Señor, yo te pido que salves a mi esposa. Señor, yo te pido que salves a mi esposo. ¿Qué creen que va a pasar? El Señor lo va a hacer porque está viendo el esfuerzo, el sacrificio que usted está haciendo en lo secreto para Él. ¿Cierto o no? Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y dice el 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos,
sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y Él nos afirma y dice su palabra: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dijo el Señor, lo dará. Por eso el ayuno, hermano, en esa parte, ¿verdad?, nos ayuda de una manera especial. ¿Por qué le digo esto? Porque yo lo experimenté hace un par de años atrás, ¿verdad? En el testimonio de nosotros sabemos que el que comenzó el camino de Dios fui yo. Mi esposa venía atrásito. Pero el error que yo cometí, hermanos, era que yo quería cambiar a mi esposa. Yo quería obligarla a ella a hacer cosas porque la Biblia dice, lo tienes que hacer así. Cuando claramente la Escritura nos dice allá, hermano, en Zacarías, si no me mal recuerdo, que dijo el Señor: no es con fuerza ni con ejército, sino con el poder de mi Santo Espíritu. Quiere decir de que si usted y yo oramos conforme a la voluntad de Dios y ayunamos, no para alcanzar nuestro capricho, nuestro berrinche, no, sino para hacer la voluntad de Dios. Padre, yo te ofrezco este pequeño sacrificio, solamente te ruego que ayudes a mi esposo, que ayudes a mi esposa, que tú lo convenzas, Señor, que mandes obreros tuyos a que le hablen, que le digan cuánto tú lo amas. ¿Y qué cree que va a pasar? Aleluya. Amén. Vamos a las notas. El ayuno es siempre un medio para un fin o propósito, no un fin en sí mismo. No debemos ayunar cuando nos sentimos impedidos, presionados o influenciados sobre una persona para que haga ciertas cosas. Porque si alguien te está diciendo ayune, ¿cómo quiere ver? Entonces usted va a ayunar porque le están diciendo. Ya no es algo que usted va a decidir voluntariamente y le va a decir, por ejemplo, la próxima semana usted diría: Señor, entendí algo nuevo y quiero experimentarlo. Yo te quiero ofrecer este pequeño sacrificio a favor de mi familia, a favor de mi esposo, a favor de mi esposa. Señor, sálvalo, cambia su corazón. El Señor se agrada. Porque, hermano, no podemos ser incitados, inducidos, provocados a mover a Dios a nuestro favor, no. Sino que Él ve la intención. Hay un salmo precioso en el Salmo 51, en uno de sus pasajes finales dice: porque Dios no rechaza un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Así que imagínense, inspirados por razones espirituales y motivados por la palabra de Dios como instrumento del Espíritu Santo, es el ayuno. Si el ayuno o ayunamos de forma mecánica o constituimos el ayuno en un fin en sí mismo, estaremos fallando. Así no. Por ejemplo, ahorita tenemos, ¿verdad?, una petición delante de Dios. Estamos ayunando para que se haga su voluntad. No estamos ayunando para exigirle a Dios que lo haga. Señor, si es tu voluntad, sorpréndenos. Aleluya. ¿Ve cómo cambia la cosa? El ayuno debe realizarse con el fin de buscar la presencia de Dios. Miren qué hermoso, qué tiempo acabamos de pasar aquí y seguimos pasando. Alimentar y fortalecer nuestro espíritu, así por tener control sobre nuestra naturaleza carnal. Antes de entrar en este tiempo, en esta atmósfera divina, algo así para que me entienda, de repente veníamos cargados, veníamos de repente ansiosos, tristes, preocupados, qué sé yo. Pero venimos a buscar su presencia, le entregamos nuestras cargas al Señor y ahora ¿cómo nos sentimos? Bendecidos, aleluya. Y por eso Pablo, mire lo que dice Gálatas 5, ¿verdad? Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Analizando esa parte solamente, veamos hombres y mujeres hace muchos años, ¿verdad? No sé si ustedes como hermanas en la fe
han escuchado de una mujer que Dios usó por un tiempo muy fuerte. Se llamaba Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman, hermano, era una mujer que caminaba bajo la gloria de Dios. Donde esa mujer se paraba, había milagros, sanidades, poder de Dios se manifestaba. Pero era una mujer de oración y ayuno. Aleluya. Amén. Vemos en nuestro tiempo, ¿verdad? En pleno siglo XXI, también Dios nos permitió ser testigos de un hombre de Dios que también era un hombre de oración y ayuno, Gigi Ávila, donde él, hermano, en sus predicaciones, bajo la unción, hermano, hablaba palabras proféticas, como cuando él les dijo en una ocasión: se levantará la China roja y vendrá Gog y Magog y se prepararán para ir a la guerra. ¿Qué está pasando actualmente? Todo lo que este anciano hace muchos años había profetizado, había enseñado por la palabra. Acuérdese que esta palabra es profecía escrita, pero hay también profecía divina de primera mano. Esto es profecía escrita, bendito Dios. Ahora, el satisfacer, hermano, o andar en el Espíritu es precisamente esto: oración, ayuno, palabra. Oración, ayuno, palabra. Uno anda llenándose más nuestra vida espiritual. El pasaje dice: y no satisfagan los deseos de la carne. La carne no le gusta ayunar, a la carne no le gusta orar, a la carne no le gusta leer la palabra. Y sí, es una realidad. Entonces tenemos que pelear esa buena batalla y decir: no, ahora el Espíritu Santo gobierna mi vida y yo quiero orar, yo quiero leer, yo quiero ayunar. Bendito Dios. Porque el deseo de la carne es contrario al del Espíritu, y el deseo del Espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí, dice, para que no hagamos lo que queremos. Yo quiero ayunar, pero la carne no quiere. Miren, el momento que usted se decide ayunar, hermano, le da hambre y se le da antojo de lo que hace mucho tiempo ni se acordaba. Hay aquellas chuletitas, Señor, las reprenda. Bendito Dios. Es aclarar, hermano, que la Biblia nos enseña que no es correcto ayunar con un fin de ser vistos por otros, a pesar de ser espirituales. ¿Cómo ha estado, hermano? Oh, hermano, bendecido. Bajo ayuno siempre, aleluya. Ya perdió su bendición. Ahí está su paga. ¿Cuál va a ser la paga de esa persona? Que el hermano y la hermana le diga: gloria a Dios, hermano, qué bueno que usted esté. Eso es todo. Oh, hermano, usted es inspiración para mí. Ahí se levanta el cuello el hermano, ¿verdad? Pero ahí está su paga. ¿Qué va a recibir de Dios? Nada. Bendito Dios. El ayuno, el fortalecer nuestro espíritu, nos permite tomar decisiones más acertadas y de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Para eso es esto. Mire lo que leímos hace un momento: cuando ayunes, no seas como los austeros. Y quiero detenerme, quiero observar en el diccionario qué significa la palabra austeros. Aleluya. Mire qué interesante. Ahí observaremos la definición de esa palabra, que se comporta con austeridad, que es un sobrio o sin adorno ni cosa superflua, que es íntegro y severo, que es agresivo, astringente y áspero al gusto. Aleluya. En los sinónimos dice que es agrio, áspero, que obra y vive con rigidez y severidad, retirado, mortificado, penitente, tratándose de cosas sin adornos. Quiero ver un poquito más. Aquí están los sinónimos. En los sinónimos dice que es una persona agria. Carita de limón, ¿verdad?
áspero, es severo, riguroso, rígido. Entonces vemos que el ayuno no es para sentirnos o andar con cara de limón. ¿Se entendió? Entonces, si el escritor nos dice, no seas como los austeros, no seas agrio, no seas como aquel que dice que es espiritual, pero carga una cara de pocos amigos. Aleluya. Sino que esa persona está ayunando, pero muestra el amor de Dios. No anda enojado, porque recordemos que una de la naturaleza es que cuando el cuerpo empieza a sentir hambre, hermano, uno se pone hasta enojado. Y ahí es donde tenemos que vencer eso y decirle, no, yo estoy bajo la cobertura del Dios de los cielos. Amén. Por eso el Señor dice, no como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. ¿Cómo está, hermano? ¿A quién ayuno, hermano? No ayunas. Aleluya. Bendito Dios. Para mostrar a los hombres que ayunan, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y eso es lo que el Señor nos enseña, ¿verdad? Pero el ayuno realmente trae arrepentimiento y expiación para tomar conciencia de nuestra función en este mundo y expiar las transgresiones y la rebeldía en la relación con Dios. ¿Qué pasa cuando estamos en ayuno, hermano? Nuestra naturaleza se muestra ampliamente ante los ojos de Dios. ¿Cómo se siente a veces? Una vez nos sentimos indignos, porque entre más nos acercamos a Dios, haz de cuenta que hay un espejo ahí. Entre más yo me acerco a Dios, me veo cómo estoy de sucio. Pero ahí tenemos que tener, hermano, la sabiduría del Señor y recordar que no es por lo sucio que estoy, sino por la sangre que fue vertida por mí. Ahora yo tengo entradas a ese lugar. Y por eso ayuno, por eso, hermano, hacemos esto para poder entrar con toda libertad al lugar santísimo. Bendito sea Dios. Los ayunos constituyen un medio de expresión, una formulación física de la intención de reconstruir nuestra relación íntima con Dios y una vida sobre valores espirituales auténticos. Mire que empezamos, hermano, en la oración, el ayuno, y uno se siente. Mire qué pasó ahorita al final de la oración. Una libertad, pero extremadamente hermosa. Hay una libertad hermosa que usted y yo tenemos para poder, ¿verdad?, buscar de Dios. Aleluya. Se me reseca la garganta. ¿Qué nos enseña la Sagrada Escritura de esto? Primeramente, la Biblia no ordena que los cristianos ayunen en un ejemplo instruido por Jesucristo. No existe ningún versículo donde Dios ordene que se debe ayunar. La Biblia La Biblia nos presenta el ayuno como algo beneficioso y bueno para el crecimiento espiritual. Es aprobado por Dios. El mismo Jesucristo, Él comenzó su ministerio ayunando. Y así lo vemos en Lucas capítulo 4, que Jesucristo mismo ayunó por 40 días y 40 noches. Eso fue parte, ¿verdad?, de lo que expandimos ese día. Ahora, el libro de los Hechos también nos muestra, ahí me gustaría que me ayuden buscándolo, Hechos capítulo 13, versos 2 y 3. Ahí vamos a ver, hermano, que aún para tomar decisiones importantes, ¿verdad?, tocante al ministerio, tocante a las decisiones ministeriales, los apóstoles, ¿verdad?, la iglesia primitiva, tomaban muy en cuenta el ayunar a Dios para tomar decisiones certeras, guiadas por Dios en lo que ellos tenían que hacer. 13 versículos 2 y 3 dice, alabado sea Cristo. ¿Lo encontró? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo,
apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué hicieron en ese momento? El Espíritu Santo les dice: quiero que me preparen a la hermana Miriam, a la hermana Elia, van a ir de misioneras. Aleluya. Santo Dios. Bueno, vamos a orar y ayunar si es la voluntad de Dios. Oramos por ustedes, hermanas, no se preocupen por los gastos personales. La iglesia va a suplir todo lo que necesitan. Aleluya. Eso es básicamente lo que hicieron ellos. Ungieron a Bernabé y a Pablo por orden del Espíritu Santo. Ayunaron ellos para confirmar esa verdad y después oraron por ellos, poniendo sus manos en ellos y los mandaron, ¿verdad? Gloria a Dios. Allí mismo en el capítulo 14, verso 23, vemos otra experiencia, que también para constituir ancianos, ¿verdad? Vamos a nombrar al hermano, ¿verdad? A la hermana Lidia, al hermano Ido como ancianos de la iglesia. Tenemos que ayunar y pedir al Señor si esa es su voluntad. Aleluya. Y dice que constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, y los encomendaron al Señor en quien habían creído. Vea qué interesante. Para todo eso sirve el ayuno. Asimismo, vemos en pantalla, el ayuno siempre debe ir ligado junto con la oración. Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 5, verso 33, nos enseña cómo Jesús así dejó establecido, estipulado, para tomar decisiones importantes. Aleluya. Dice el verso 37 de Lucas 2, y era viuda hacía 84 años. Era una viuda. ¿De cuántos años? Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Aleluya. Imagínense llegar a 84 años y todavía sirviendo al Señor. Ya viuda, no estaba el viejito ahí para estorbarla. Ya estaba libre ella y estaba sirviendo al Señor en oraciones y ayuno, hermano. Las ancianas, cuando ya, digamos, ya no tienen ningún tipo de responsabilidades familiares, hermano, tienen una libertad plena. Yo me gozo de mi hermana Leti, hermano. Esta señora, una hermana que se mete con el Señor hace un tiempo atrás, ¿verdad? Le quiero enfatizar esto para los que van a ver el video. La Biblia dice, Apocalipsis 21:8, que los mentirosos van a ir al lago de fuego. Así que si nosotros estamos mintiendo en algo que compartimos, corro peligro. Pero nuestra hermana testificaba, hermano, delante de Dios, que a ella le da temor ir a Houston, al downtown, porque los ojos espirituales de esta anciana están abiertos. Y ella dice que mira arriba de Houston una nube tan grande de demonios que se mueven en el downtown de Houston, y ella se atemoriza en su humanidad, pero sabe que el Señor está con ella y no le va a pasar nada. Pero, hermano, llegar a una relación más íntima, voy a usar la palabra dimensión para que entendamos algo así. Cuando una persona sube a una dimensión más grande, hermano, sus ojos espirituales se activan y pueden ver en lo espiritual. Hermano, aquí se pasean los ángeles están aquí. Siervos de Dios han venido y han dicho: pastor, usted no tiene necesidad que vengan ángeles. Yo me quedé pensando. Y me dijo: no, es que ya están ahí sentados, me dice. Ya no los tienen que pedir, ya están ahí, dice, de planta. Gloria a Dios, le digo, por eso, varón. Entonces, uno empieza a usar los sentidos espirituales. Pero eso nos ayuda el ayuno y la oración. Seguimos, capítulo 5, verso 33 dice, mire qué hermosa la palabra, gloria a Dios. Dice la Biblia:
Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan mucho más y hacen oraciones? Y asimismo los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Como quien dice: ¿pero por qué tus discípulos no ayunan? Pero mire lo que dijo el 34 el Señor. Y él les dijo: ¿podéis acaso hacer los que están de bodas que ayunen? Entre tanto que el esposo está con ellos, mas vendrán días, ¿cuántos tenemos oídos? Pero vendrán días cuando el esposo se les será quitado, entonces aquellos días ayunarán. Amén. Entonces quiere decir que el ayuno era una manera de poder estar fuertes en el espíritu. Recordemos que Pablo dice, más bien dicho, Pedro y Juan eran los que narra la Biblia en el capítulo 3 de los Hechos, que ellos dicen que subían al templo a la oración. Ahora, esto me llama bastante la atención, porque en el caso de Jesús, Él no necesitaba un templo. Él es Dios. Él se postraba al lado de una piedra, una peña, y el Señor hacía mover todo lo que necesitaba hacer. Pero vemos que en nuestra humanidad humana, le pregunto, ¿Pedro y Juan tenían la necesidad de ir al templo a orar? Honestamente no. Porque ellos tenían libertad de hacerlo en cualquier lado. Sin embargo, en nuestra humanidad vemos que el templo es un punto importante de adoración. Y ellos iban al templo. Y vemos que en el capítulo 3 iban con un propósito, un plan de Dios, que iban caminando, pero ellos dicen que todos los días iban a la oración. Amén. Pero en el capítulo 3 vemos que Jesucristo hizo un gran milagro ahí con ese paralítico. Bendito Dios. ¿Cuál es el propósito del ayuno, mis hermanos? Es para quitar en nuestros ojos de las cosas carnales y de lo que te ofrece este mundo perdido y nefasto, y concentrarnos en la voluntad de Dios. Es una forma de mostrar primeramente a Dios que tomamos su palabra y la relación con seriedad. Y esa es la realidad, ¿verdad? Porque sí tenemos que hacerlo, hermanos, si queremos crecer. El ayuno nos dirige y nos capacita espiritualmente en una perspectiva y una vida llena de renovación por el Espíritu. Aleluya, empezamos a experimentar cosas nuevas. Hace unos días nos testificaba nuestra hermana, ¿verdad? Que ella tuvo experiencias, que el Señor la visitaba. Y uno se queda, pues, pensando, ¿no? Porque de repente dice, ¿será verdad o no será verdad? Pero volvemos al punto principal. Si estoy mintiendo, también me va mal. Entonces, si ella está experimentando algo así, es, digamos, el resultado de su búsqueda. Porque esta persona nos comparte, ¿verdad? Nuestra hermana nos está diciendo que todos los días a las 3 de la mañana ella está metida con Dios. Y ahora ya animó a su esposo, ¿verdad? También a hacerlo junto con ella. Entonces, es bastante, ¿verdad? Beneficioso cuando lo hacemos a esa hora. ¿Por qué es importante orar a las 3 de la mañana? No es fácil, es bien difícil. Porque es el mejor sueño que uno puede tener, el mejor descanso. Pero ¿por qué a las 3 de la mañana? No sé si alguna de ustedes, amados hermanos, hermanas, les ha pasado que hace mucho tiempo o están en estos tiempos, de repente como que el reloj automático la despierta a las 3 de la mañana. ¿Por qué será? Porque precisamente a las 3 de la mañana, hermanos, es donde se mueve más el ámbito espiritual. Y es donde el Señor levanta a sus guerreros, a sus guerreras, a clamar por las almas, por la protección de las almas, por la libertad de las almas, por la salvación de las almas, reprendiendo todo el reino de las tinieblas. Y él retrocede. Acuérdese que cuando un cristiano ora, los planes de las tinieblas se deshacen. Imagínese, usted no sabe si de repente, ¿verdad? Dicen por ahí, toco madera, ¿no? De repente
el diablo un día de estos quiera matar a su pastor, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Y él va manejando su troque tranquilo, pero de repente pone algo en el camino para un accidente o algo. Y la persona no lo sabe, pero el Señor puede levantar a cualquiera de ustedes y mostrarle: Señor, cubre a este hermano, cubre al pastor, a mi esposo, a mi esposa. Señor, líbralo de todo incidente, de todo accidente. Líbralo de todo aquello que el enemigo quiera hacer. Todo plan de las tinieblas se deshace en el nombre de Jesús. ¿Qué va a pasar? Se deshace. Y el diablo brinca y patalea de enojado. Es que ese hermano empezó a orar. Se me deshizo el plancito. Imagínense qué tan importantes son aún nuestra vida espiritual, aún después de la muerte. Dice que nuestro cuerpo está sepultado, ¿verdad? Oiga, qué tremendo. Los brujos, que el Señor tenga misericordia de ellos. Iba a decir que los reprenda también, ¿verdad? Pero que Dios tenga misericordia de los brujos. Son almas engañadas por Satanás. Que Dios tenga misericordia, algún día se arrepientan y se salven. Pero póngase a pensar, amado hermano, que cuando ellos van a hacer algún trabajo de brujería, siempre van al panteón a buscar huesos de muerto. Y le digo, asegúrate que esos huesos no vayan a ser de un cristiano. Aún nuestros huesos, hermano, les son estorbo a ellos. Oiga, qué tremendo. Por eso, hermano, siempre buscan los panteones que no hayan cristianos, porque saben que ahí les funciona el cuentito a ellos, ¿verdad? Pero cuando Dios dice no, por más que hagan, no pueden hacer absolutamente nada. Así de poderosa es la oración y el ayuno de un cristiano. No se ayuna para perder peso. No es un método de dieta tampoco, sino para mejorar nuestra relación con Dios. El ayuno no es para darle orden a Dios tampoco y obtengamos lo que deseamos, como un niño caprichoso. No es para que digan que somos más espirituales tampoco. El ayunar debe ser un tiempo prudente y no prolongado, no por largo periodo de tiempo para ser dañados a la salud. O sea, uno considera hasta dónde puede llegar, a menos que sea ordenado por Dios. Imagínense, volviendo al varón de Dios que hablábamos, hay testimonio de que él ayunó 41 días. Oiga eso. Pero dice que cuando él empezó el día 41, Dios se apartó de él. Y dice que él sentía que se moría, que su cuerpo se debilitó de tal manera. Y le decía: Señor, por 40 días me fortaleciste y hoy me estoy muriendo, ¿qué me pasa? Y le dijo Dios: para que tú entiendas que si aguantaste 40 días fue por mi gracia y no por tus fuerzas. Alabado sea el Señor. Así podemos entender que si un hombre humano, una mujer humana puede también esforzarse en el ayuno, sí se puede, porque es Dios quien nos fortalece. Cuando es direccionado por Dios, cuando es Dios ordenando, quiero que ayune 10 días, uno se mete a ayunar, pero es Dios que nos va a fortalecer. Amén. Bendito Dios. Así es que también, ¿verdad? Cuando es un ayuno ordenado por Dios, tenemos que apartarnos. Nos apartamos, tener un lugar específico, meternos ahí hasta cumplir los 10 días. Si salimos, gloria a Dios. Si no salimos, gloria a Dios. No, hermanos, siempre vamos a salir. Bendito Cristo. Porque no se puede estar haciendo dos cosas a la vez: trabajar y ayunar, servir la casa y ayunar, porque son distracciones. Nos desenfocamos en lo que Dios quiere. Porque hay momentos que la voz de Dios está presta para darnos órdenes, direcciones, pero tenemos que agudizar nuestros oídos y estar seguros que es Dios que está hablando. Porque el diablo también habla. El Señor lo reprenda. Amén, aleluya. Bendito Dios. Amén, aleluya. No es cargar nuestro cuerpo. Recuerde que somos templo del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo va a guiar a nuestra vida para el ayuno. El ayuno es para lograr tener un espíritu de humildad, una actitud gozosa,
una actitud con mansedumbre, para apartar nuestros ojos del mundo. El ayuno es para que el hombre, hermano, el ayuno es para el hombre, es afligido del alma y santificado delante de Dios. El ayuno nos cambia y capacita a nosotros, no a Dios, para enfrentar las pruebas o diversidades. También nos ayuda el ayuno para vencer las tentaciones y ser fuertes mediante el Espíritu Santo. Amén. Mire, el propósito, número 1, el propósito según el Antiguo Testamento era humillarse delante de Dios, suplicar la ayuda y el perdón. Recordemos que cuando el pueblo o el hombre comete pecados o faltas, de esa forma evitan el juicio o la ira de Dios venga sobre esa ciudad. Cuando su paciencia llegaba al límite, la paciencia de Dios, cuando el pecado era para muerte. Recordemos a Nínive, cómo los ninivitas se arrepintieron. Podemos ver el libro de los jueces por todas partes, 12 veces, 13 veces, ¿verdad? El pueblo de Israel se rebelaba contra Dios, ellos se arrepentían, ayunaban y el Señor levantaba un juez, un libertador de Israel. Bendito Dios. Cuando algún hombre enterraba a algún familiar o pariente, también el ayuno, como muestra de dolor, de tristeza por el dolor del alma, también lo hacían en el ayuno. Y quiero ver algunos versículos, ¿verdad? Bendito Dios. Primer libro de Samuel, alabado sea su nombre. Amén, aleluya. Capítulo 31, versículo 11 al 13. Ahí nos da un ejemplo que ayunaban también en duelo. Dice la Biblia, versículo 11 del capítulo 31. Aquí está. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto, que los filisteos hicieron con Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y el cuerpo de su hijo del muro de Betzán, y vinieron a Jabes, los quemaron ahí y tomaron los huesos y los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. ¿Qué hicieron? Quemaron los cuerpos, pero los huesos no, los huesos los enterraron. Ellos en ese pueblo hacían la práctica de quemar el cuerpo, no incinerarlo, ¿verdad? Como aquí incineran todo, porque la temperatura que meten los cuerpos es extrema, así que también los huesos se deshacen. Pero en cambio ellos quemaban solamente la carne, ¿verdad? Se quemaba, pero los huesos quedaban ahí. Dice ahí en el versículo que tomaron sus huesos y ¿qué hicieron? Verso 13, y tomaron sus huesos y los sepultaron debajo de un árbol en Jabes. Qué tremendo, ¿verdad? Ahí mismo, en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, alabado sea Jesús. Capítulo 1, verso 11 y 12, vemos también, entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl, por Jonatán su hijo, y por el pueblo de Jehová, y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. O sea, David, a pesar de que Saúl el rey lo andaba queriendo matar, lo amaba. Imagínense el dolor que sintió David, no solamente por el rey, sino también por su amigo Jonatán, que los mataron y murieron de esa manera. Y vemos que ellos guardaron luto. Ahí mismo en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, versículo 15, vemos otro ejemplo, ¿verdad? Gloria a Dios, de que ellos ayunaban también en ese sentido. ¿Ya lo tienen? Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño de la mujer de Urías que había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en la tierra. Y se levantaron los ancianos de la casa y fueron a él
para hacerle volver al de la tierra, mas él no quiso y no comió con ellos pan. Al séptimo día murió el niño. 7 días David quedó en duelo por su hijo, pero Dios dijo que no. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, vemos otro ejemplo, gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos se gozan? Versículo 3, hermoso ver los ejemplos de cómo ayudaban ellos. Dice la Biblia: entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Qué está pasando aquí, amados hermanos? El ejército de Moab y Amón y los sirios venían en contra de Israel a pelear con el rey Josafat. Él sabía que no podía hacerle frente a un ejército tan grande con el ejército de él. Entonces él dice, tuvo temor. Pero a pesar del temor humano, vemos que el rey Josafat humilló su rostro. ¿Para qué? Y oró a Dios. Y le dijo a todo Judá, ayunemos. Verso 4 dice: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también toda la ciudad de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres. Y aquí quiero que usted ponga mucha atención, amados hermanos. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres: ¿no eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿Qué está haciendo Josafat? Recordándole a Dios las promesas y su poderío y su autoridad. No está cuestionando a Dios, le está diciendo: tú eres el grande. Sigamos leyendo, observe. Bendito sea Dios. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no escuchaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? ¿Qué está diciendo Josafat? Señor, si la tierra tú te la diste a tu amigo, no nos pueden despojar. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, pestilencia, hambre, nos presentaremos delante de tu casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. ¿Qué está haciendo Josafat? Recordándole a Dios su promesa, orando su palabra, orando sus promesas, orando lo que Él ha dicho. ¿Qué ha dicho el Señor a ti, mi hermano? Recuérdale la promesa que Él te hizo. Ahora pues, he aquí que los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, en cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venían de la tierra de Egipto, sino que se apartaron de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no nos juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene en contra de nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, y con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba ahí, ponga atención, hermano, Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benanías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita. Jaasiel era un levita. ¿Y qué es un levita, mis amados? Alguien que ministraba el altar de Dios, ministro de alabanza, los que hacían sacrificios. Y vean lo que dice:
sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. ¿Qué pasó ahí? Jaasiel fue impactado por el Espíritu de Dios. Pero recordemos cómo estaban ellos: ayunando, orando. Aleluya. ¿Qué pasó hace un momento aquí? El Espíritu Santo descendió y nos empezó a ministrar a todos. Aleluya. Vean lo que dice el verso 15. Jaasiel empezó a profetizar y dijo: oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Aleluya. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Pero, ¿qué provocó que el Espíritu de Dios viniera a hablarle al rey? El ayuno. Se humillaron. Quiere decir que en la humillación está la exaltación. Pedro lo dice, Pablo lo dice, Juan lo dice: humillados bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando sea su tiempo. Queremos ver, hermano, la victoria en nuestra familia, en nuestra vida personal, en los seres queridos, en las amistades. Humillémonos a Dios, ayunemos al Rey, hermano, y Él nos va a sorprender. Aleluya. Y vemos que de ahí, hermano, léalo en casita, fue una victoria impresionante. ¿Qué ayuno hicieron? Ayuno parcial, ayuno completo, ayuno de Daniel. ¿Cuál hicieron ellos? Dice que todo el día estaban ayunando. A lo mejor fue un ayuno parcial y en la noche comían, o fue un ayuno completo. A diferencia de la reina Esther, mire, vaya al libro de Esther, gócese conmigo, en el capítulo 4, ahí vemos el ayuno de 3 días. El libro de Esther, capítulo 4, versículo 16. Alabado sea Jesús. Aleluya. Ya Esther había entendido su propósito. Ahí vemos el ayuno completo, 3 días en ayuno. Pero había un problema serio, hermano, porque había un hombre llamado Naamán que quería desaparecer, destruir, matar, remover al pueblo de Israel de ahí. Verso 16, ya lo tiene. Ve y reúne a todos los judíos. ¿Cuántos judíos? Todos los judíos que se hallen en Susa, y ayunen por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días. Oiga eso. ¿Cuántos días ayunaron? Sin beber ni comer nada. De noche y de día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Imagínense cómo el Señor, hermano, se glorifica y se manifiesta cuando un pueblo se humilla ante Él. A veces pensamos que fuera a lo mejor ingratitud que Dios necesite un ayuno. No, hermanos, es para que nosotros nos conectemos con Dios. Imagínense todo el pueblo de Israel, Esther y sus doncellas conectadas hacia el tercer cielo, diciéndole: Señor, ayúdanos. Lo que viene no es fácil. Yo me voy a presentar ante el rey. Y sabemos la historia. Bendito Dios. Vamos rápidamente. Esto está larguísimo, hermano. Aleluya, son las 11. Y ni siquiera vamos por la primera parte. Salmo 35, verso 13. Mira el salmista lo que dice. Alabado sea el Señor.
Por eso le dije, el tema del ayuno, hermano, es amplio, grande, es bastante nutrido porque nos enseña mucha información para que nosotros podamos, hermano, crecer. Aleluya. Salmo 35, verso 13. Vea lo que dice. Pero yo, dice, cuando ellos enfermaron, me vestí de cisilio. ¿Qué hizo el salmista? ¿Y qué es el cisilio, hermano? Silicio, pues, o Sicilio. El silicio, hermano, era una vestimenta. Usted conoce aquellos sacos donde, o el costal, el saco donde viene el maíz. Ese raspa, hermano, raspa. No, hermana. El sicilio. Exactamente. Y para mostrar su humillación ante Dios, se vestían así para conmover a Dios, pero realmente en el antiguo pacto, ¿verdad?, era distinto al nuestro. Ahora, el cilicio lo hemos visto también últimamente, hace como un año aproximadamente, un siervo de Dios anglosajón, vestido de cilicio, se paró en Nueva York, vestido así, y le gritaba a la gente que se arrepintiera porque el final se acercaba. A diferencia del anciano que se paró allá en el Vaticano en el 2003 a predicar y decirles que venía una pandemia, y vemos que el video fue viral, como ese anciano, ¿verdad?, casi 9 años antes que llegara esta situación que pasamos, Dios lo usó para advertir a la gente, y la gente lo tiró a loco, decían que estaba loco, un anciano loco. Pero vean lo que dice aquí el verso 13 una vez más. Pero yo cuando ellos se enfermaron, me vestí de cisilio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía en mi seno. ¿Cómo estaba orando David? Básicamente, ayunando y orando. Dice, como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto, por madre enlutado, me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gente despreciable, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso, con lisonjas, escarnecedores, truhanes, crujían contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo veré esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Confesaré en grande congregación y te alabaré entre numerosos pueblos. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen los ojos. Entonces vemos que David ayunaba para suplicarle a Dios protección. Y Dios ayudaba a su siervo. Alabado sea el Señor. Allí mismo en el verso, alabado sea Jesús. Salmo 69, 10, otro ejemplo más. Alabamos al Rey de Reyes, aleluya. El tema del ayuno, amados, es bastante hermoso, nada más extenso, ¿verdad? Gloria a Dios. David también, otro salmo de David, en el Salmo 69, verso 10, dice: lloré y afligido con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Vemos que cuando David tenía dificultades serias, ¿verdad?, como guerrero, ahora mire qué irónico, ¿verdad?, qué contraste, siendo David un hombre de guerra, siendo un hombre que no tenía, digamos, temor para obedecer a Dios y exterminar a un pueblo entero. Vemos a un David frágil, a un David que se humillaba a Dios, vemos a un David que buscaba a Dios de todo corazón en ayuno y oración.
Ahí nos da a entender la palabra, hermano, que a pesar que David era un hombre de guerra, un hombre fuerte, un hombre poderoso humanamente, él dependía totalmente de Dios y buscaba, hermano, siempre la ayuda con el Dios de Israel. Bendito sea su nombre. Ahí mismo en los Salmos 109, verso 24, Salmo 109, vemos otro ejemplo del salmista, gloria a Dios, Salmo de David. En el verso 24 dice: mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno. Oiga cuántos días llevaba. Bendito Dios. Y mi carne desfallece por falta de gordura, por falta de comer, por falta de la grasita. Que si no nos gusta la grasita, ¿verdad? Una vez dice: por la grosura, mi alma desfallece, mis rodillas están debilitadas por causa del ayuno. Amén. Y así sucesivamente, hermanos, vemos el ayuno de Daniel, ¿verdad? Vamos a observarlo y ahí vamos a detenernos. Daniel capítulo 10. Ahí podemos ver el panorama de los 3 ayunos que tenían un propósito específico. En el caso de Esther vemos que el ayuno se llevó a cabo para poder, ¿verdad?, salvar al pueblo de lo que estaba pasando. El rey Josafat hizo el ayuno, digamos el ayuno parcial, que era todo el día, de sol a sol, ellos ayunaban. Y vemos el ayuno de Daniel, que aquí vemos que por 21 días dice la Biblia. Ya tiene Daniel capítulo 10, versículo 12 en adelante. En aquellos días, dice la Biblia, yo Daniel estuve afligido por espacio de ¿qué? 3 semanas. ¿Cuántos días son 3 semanas? 21. No comí manjar delicado, ni entró por mi boca carne, ni vino, ni ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. O sea, era un sacrificio. Pero acuérdense que si vemos el contexto de esto, a este varón se le estaban revelando cosas tremendas. Le habían revelado las 70 semanas, ¿verdad?, la profecía de cómo el pueblo de Israel iba a estar cautivo en ese lugar. Y vemos que ahora el Señor empieza a hablarle de los tiempos finales. Alabado sea el Señor. Y sigue diciendo, verso 3, no comí manjares. Verso 4, y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Ya había entregado su ayuno, tenían 3 días y no estaba pasando nada. Imagínese cómo se sentiría usted que 24 días han pasado y no ha pasado. Y la mente nuestra, que no es traicionera, ¿verdad?, empezar a pensar: en vano ayuné, ya pasaron 24 días y nada. 20 días nada, 22 días y nada, no veo respuesta, Dios no me escucha, ni siquiera mi ayuno tomó en cuenta, quizás ayuné mal. ¿Qué habrá pensado Daniel en tantos días? Pero sigue diciendo, y alcé mis ojos, aleluya, y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ofaz. Su cuerpo era como el berilo y su rostro parecía como un relámpago y sus ojos como antorcha de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como un estruendo de una multitud. ¿Cómo hablaba ese personaje? Imagínense. Versículo 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Aleluya. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Había más gente con él ayunando. Pero la visión solamente la vio él. Aleluya. Sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron. Aleluya. Entonces escucharon el estruendo y salieron corriendo y se escondieron. Verso 8. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento
y no tuve vigor alguno. Quiere decir que la debilidad física llegó, hermano, 21 días sin comer sólido, 24 días empezaba él a medio recuperarse. Verso 9, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Se desmayó casi. Verso 10, y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando, y entonces él me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte ante la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Pero observen, mis amados hermanos, mas el príncipe del reino de Persia, el diablo, se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, el arcángel, uno de los principales príncipes con minúscula, vino para ayudarme, y quedé ahí con los reyes de Persia. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido, pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. ¿Quién lo tocó? Jesucristo. Aleluya. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío. Mayúscula, con la visión que ha sobrevenido dolores y no me quedan fuerzas. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó las fuerzas y no quedó aliento. Y en aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. ¿Quién fortaleció a Jesús 40 días? ¿Quién fortaleció a Gigi Ávila 40 días? Aleluya. No había comido. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, sobrecogidas fuerzas, y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Aleluya. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Otro principado. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda con ello, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Quién pelea por Israel? ¿Quién pelea por la iglesia? El arcángel Miguel. Aleluya. Y yo mismo, en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que ahora habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Y ahí vemos cómo este personaje le revela a Daniel los 4 imperios que se iban a levantar posteriormente. Ahí es donde está la estatua, hermano, de diferentes materiales, ¿se acuerdan? La cabeza de oro, no me acuerdo si... diferentes materiales, y eran los diferentes imperios. El último imperio que acaba o todavía está vigente, ¿cuál es el imperio? El imperio romano. El imperio romano, a través de la religión, ha regido, hermano, el mundo entero. La religión más fuerte a nivel mundial.
donde están arrastrando a las almas por el error, por ciertas cosas que no están, ¿verdad?, practicables en las Sagradas Escrituras. Hermano, es triste, pero es la verdad. Vamos a parar aquí, hay mucho más que quería compartirles, pero creo que el concepto, el propósito, ¿verdad?, está claro. Dios, hermano, nos da una bendición grande cuando ayunamos para ese propósito, para fortalecernos, para agudizar nuestra espiritualidad con Él. Así que para mis hermanos que van a ver posteriormente este video, ¿verdad?, les deseamos que mediten en la palabra. Voy a tratar de compartir ciertas escrituras bíblicas arriba del mensaje para que ustedes puedan posteriormente, ¿verdad?, estudiarlo en casa. Así que Dios me los bendiga de una manera especial. Bendiciones.